Gracias a todas y muy buenas tardes. Vamos a ver humildemente, una pequeñita enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón y, y pues gracias a Dios, en medio de tantas cosas, Dios, habla un poquito y nos ayuda pues a alistar algo bonito para que ustedes puedan escuchar la voz del Señor y podamos aprender y podamos entender muchas cosas que nos pasan. Vamos a empezar a caminar dos semanas, ¿verdad? Esta y la próxima que sigue, hablar sobre el perdón. El perdón tiene muchas fases y hay muchas cosas importantes que necesitamos entender y que necesitamos, que necesitamos entender para que podamos llevar a cabo un perdón verdadero como hijas de Dios, ¿verdad? Dice que la persona que es capaz de perdonar reconoce primero sus propios defectos y luego acepta los defectos de los demás. Es comprensivo y empático, da a los otros una segunda oportunidad y no es vengativo ni rencoroso. Posee la capacidad de despojarse de sus propios intereses con fines altruistas, buscando el bien común. Vamos a orar y vamos a empezar a caminar un poquitito, más o menos, y ahorita les voy explicando que más o menos vamos a ir viendo, pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor pues que nos abra el entendimiento y que nos enseñe sobre esto que vamos a hablar hoy. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor, que nos habla y que nos enseña cada día, Señor, y que nos muestra, Señor, en realidad qué quieres tú para nosotros, Señor, y qué es lo que buscas en cada una de nosotras, Señor. Te damos gracias por cada una de las mujeres que están hoy en nuestra reunión, Señor, por aquellas que no pudieron entrar, Señor, bendícelas, Señor, ayúdalas en cada situación, Señor, y bendice a aquellas personas, Señor, que necesitan de ti, pero que aún no te conocen, Señor. Bendícelas con personas que quieran hablar de ti, Señor, y puedan buscarlas y, Señor, conocerte, Señor, y entender lo grande que eres en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Ponemos esta pequeña lección en tus manos, Señor, y en las manos de Dios, Señor, para que todo esto nos enseñe, Señor. Te damos gracias. Bueno, vemos en Miqueas 7:18 que dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en la misericordia. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios en su infinita misericordia nos libera de la deuda a través del gran costo, el gran costo que fue la muerte de su Hijo en la cruz. Como receptores de su perdón, estamos llamadas a perdonar a todos los que pecan contra nosotros. Cuando liberamos a nuestros ofensores por medio del perdón, descubrimos la llave que abre la puerta de la prisión de nuestro corazón y somos liberados para experimentar la mayor paz y el mayor gozo que nunca hubiéramos soñado. ¿Por qué? Porque el perdón que nosotros nos perdonemos o que nosotros perdonemos a otra persona nos libera y ahora lo vamos a ver, de un montón de cosas que nos causa la falta de perdón. Vamos a empezar con el primer punto,
que es alcanzando su gracia. Es una realidad que en algún momento y en cualquier lugar alguien nos va a hacer algo que nos va a causar dolor y muchas veces, y que nos va a causar mucho dolor y que muchas veces es intencionalmente. Heridas y situaciones de nuestro pasado que no podemos superar o olvidar y han creado en nosotras un sentimiento de resentimiento, ira, cólera y enojo. Dios quiere regalarnos su gracia para que pueda superar esa situación de dolor. Dios sabe que esta situación no fue irreal y tampoco Dios sabe que fue dolorosa, que nos hizo sufrir y muchas veces hasta nos ha hecho arrastrar un montón de cosas en nuestras vidas. Dios quiere liberarnos de todo ese dolor para que podamos seguir adelante en nuestras vidas. Y porque muchas de nosotras hoy en día vivimos en el pasado. Seguimos viviendo día a día ese evento, esa situación y no podemos seguir adelante. Y perdemos y podemos estar perdiéndonos de la vida que Dios quiere que vivamos y que disfrutemos. Tal vez esa situación pasó recientemente, porque digamos, hay situaciones que nos pasaron hace mucho tiempo, ya sea con un familiar, ya sea con un ex esposo, ya sea con un hermano, con una amiga, y lo arrastramos, porque como es más fácil para nosotros arrastrar eso y llevarlo en nuestro corazón y en nuestra vida. O puede ser que haya pasado hace poquito. Y entonces es difícil para nosotras si no entendemos cómo manejar el perdón, o sea, cómo podemos lidiar con todo ese dolor y con todo ese sufrimiento y perdonar a esa persona o a esas personas o a ese familiar o a esa, perdonarlo y soltar y no llevar en nosotras eso. Es muy difícil como seres humanos, como personas, es muy difícil, es muy difícil. Y entonces, tal vez esta situación pasó recientemente y nos está costando lidiar con ese dolor y nos tiene sin ganas de vivir y se nos quita esa confianza que tenemos en Dios, porque decimos cómo Dios permitió que nos está pasando esto, cómo Dios va a permitir que esta persona me haya hecho esto. Y yo que siempre he sido una buena persona, yo no me lo merezco, y entonces está ahí y nos quita paz, nos quita un montón de cosas que Dios nos tiene para nosotros. Y entonces aquí es donde tenemos que preguntarnos por qué debemos perdonar y cómo debemos perdonar. ¿Por qué? Dios nos enseña en su palabra, y para esto vamos a ir a Hebreos 12:15. Si alguna tiene ahí, para que pueda leerlo. 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En este pasaje encontramos cómo Dios en su infinito amor y gracia nos habla de la importancia de perdonar. Él no quiere que crezca en nosotros una raíz de amargura que va a crear esa falta de perdón. Esa falta de perdón crea en nosotros esa raíz de amargura
que muchas teníamos, o al menos yo tuve mi raíz de amargura, y recuerdo mucho tiempo en la que yo viví experimenté esa horrible situación que es dejar, o sea, no perdonar, porque tal vez muchas no sabemos que tenemos la necesidad o que necesitamos perdonar. Creemos que eso de ya lo dejé pasar, se me olvidó y ya, y no necesité perdonar porque se me olvidó, o porque lo dejé que pasara, o porque cada vez que me recuerdo nada más pienso en esa persona y le deseo siempre lo peor y ya. Pero no, esa falta de perdón crea una raíz de amargura que experimentamos y que no nos deja tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Perdemos un montón de cosas y ahora lo vamos a ir viendo poquito a poco. Perdemos un montón de bendiciones y de cosas hermosas que Dios tiene en nuestras vidas por esa falta de perdón y por esa amargura, ¿verdad? Y otra cosa que nos enseña este versículo aquí es que tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente para no caer en amargura. O sea, asegurarnos que nadie se quede sin obtener la gracia de Dios, sino que trates con cada raíz de amargura que tengas en tu vida. Necesitamos unas de otras. Necesitamos siempre depender de alguien que nos ayude y que nos diga, necesitas perdonar, necesitas sacar de tu corazón esa situación que llevas arrastrando y que te está haciendo carcomida por dentro y que te está dejando sin nadie a tu lado. Porque resulta que nosotras como personas amargadas, ¿verdad? Cuando estamos amargadas, alejamos a las personas que están a nuestro alrededor. Las alejamos por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de pensar, porque es que es tanto lo que la amargura nos hace en nuestras vidas, que dejamos hasta de interesarnos por las personas que nos rodean. Y hacemos que esas personas se alejen de nosotras porque no ven en nosotros nada bueno, no ven en nosotros algo positivo que puedan llevar en sus vidas, ¿verdad? ¿Por qué pasa si no, pero qué pasa si no hacemos lo que este pasaje dice, que vamos a tener problemas y que muchos otros se van a contaminar con la raíz de tu amargura? En Efesios 4, 31, 32 nos habla de lo mismo. Y vamos a leer el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Nos dice que nos apartemos de la amargura porque esta crea en nosotros enojo, ira, gritería. Dejémosla atrás, no nos aferremos a ella. ¿Por qué es tan fácil aferrarnos a algo tan malo? Porque, bueno, primero que nada, estamos hablando como hijas de Dios, ¿verdad? Como hijas de Dios, ¿cómo puede ser posible que nos aferremos a algo así? Y tal vez estemos ya caminando en la vida con Dios y digamos, no entiendo por qué me va como me va, yo estoy con Dios, por qué me pasa esto a mí, por qué esto, por qué el otro, pero no nos damos cuenta que es que llevamos esa raíz ahí,
esa raíz, ese enojo, esa ira contra esa persona. Y queramos, y queramos formar o construir una vida con Dios, pero llevando eso en nuestras vidas, porque no queremos aceptarlo o porque no queremos darnos cuenta de que no pudimos perdonar de corazón a esa persona. O esa situación o eso que nos pasó que nos dolió tanto. Entonces para nosotros es más fácil llevarlo y de una u otra manera lidiar con eso y hacerlo parte de nuestra vida normal. Y la amargura siempre viene como respuesta de la ira y del resentimiento producido por personas, por circunstancias, por un montón de cosas. Por eso Dios nos dice que nos alejemos de ello para que porque el enemigo quiere que estemos amargadas, porque mientras estemos amargadas, nuestra vida no dará frutos y será frustrante y dolorosa. Algo que jamás pensé como hija de Dios es que el sentimiento de amargura contrista al Espíritu de Dios. Y eso fue algo que me llamó sumamente la atención, el hecho de que tenga tanto que ver con mi vida con Dios. O sea, dice, probablemente esto es lo peor de todo, que no nos damos cuenta que ese resentimiento y que esa amargura contrista al Espíritu de Dios, aflige al Espíritu Santo y demuestra la falta de confianza en el plan de Dios y en su voluntad hacia nosotros. Porque decimos, ¿por qué Dios permite esto? Y no quiero entrar mucho en ese lado porque quiero, en la próxima clase vamos a hablar sobre eso, porque Dios permite que nosotros nos pasen situaciones que para nosotras son lo peor del mundo, son lo más doloroso, porque dejó que esa persona me hiciera tanto daño, pero en realidad es la voluntad de Dios y nosotras como hijas de Dios tenemos también que entender que Dios tiene un propósito en nuestras vidas y que si Dios en su infinito amor nos dio a su hijo para que nos dio a su hijo para perdonar nuestros pecados, porque nosotras no podemos perdonar a una persona, a un ser que en realidad es igual que nosotros, porque nosotras también hacemos daño. Dice también que debemos, dice también y nos habla de que debemos más bien ser amables unos con otros y misericordiosos. El pasaje de Mateo 18, 21, 22 nos muestra cómo había ese amor y esa misericordia en Pedro al preguntarle a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? O sea, yo, sinceramente, yo ni una vez. O sea, miren qué amor tenía Pedro y qué corazón más hermoso que dijo hasta 7 veces. O sea, yo ni una vez lo perdonaría. O sea, yo como la mujer de antes, ¿verdad? Sin embargo, el Señor le responde. Bueno, él dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Pero ¿qué respondió Jesús? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El mandamiento de Jesús es asombroso. Debemos estar listas para perdonar a la misma persona
una vez y otra vez y otra vez. O sea, el perdón es ilimitado. Y seguidamente terminó respondiendo con una parábola en Mateo 18, 23 al 35 que dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor de todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagare todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no podéis, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus ofensas. El mandamiento de Jesús es asombroso. Bueno, perdón. El mensaje vital de esta parábola está en la pregunta en el verso 33, que dice: ¿no debéis tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? En otras palabras, el perdonado debe perdonar. Hay muchas palabras asociadas, a perdonar. O sea, el Señor, aquí el Señor nos enseña y nos quiere enseñar lo importante que es la misericordia en nosotros, para con las otras personas. El entender que si nosotros fuimos perdonados por Él, ¿por qué no debemos hacerlo? ¿Por qué no debemos perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño? Y soltar y quitar y hacer y dejar que Dios trate con cada una de esas personas y nosotras soltar para tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Hay muchas palabras asociadas a la amargura en el Nuevo Testamento. En Efesios 4:31, la amargura se vincula con el enojo, la ira y la maledicencia. Esto no es bueno. En Romanos 3, la amargura es asociada con maldecir, y en Santiago 3 con los celos. Celos, maledicencia, dureza, ira, cólera. Yo no sé si quieres todas esas cosas en tu vida. Yo recuerdo mi vida y la recuerdo muy bien cuando yo no conocía de Dios, y después que conocí de Dios,
lo difícil que fue para mí perdonar muchas situaciones que pasaron en mi vida. Y recuerdo mi vida exactamente en esos momentos y al leer todo esto y al entender todo esto, recuerdo cómo sufrí por esa falta de perdón. Y yo decía, ¿por qué me pasan tantas cosas? De hecho, hace poco estuvo mi hijo hablando conmigo y me decía, mamá, yo siento que usted tanta enfermedad que tiene física es porque usted sufrió mucho porque cargó con muchas cosas en su vida. Y la verdad es esa, yo recuerdo cargar un montón de cosas en mi vida y llevar todo eso en mi vida, aunque ya era cristiana, y yo siempre decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo no puedo salir adelante? ¿Por qué yo me siento tan mal físicamente? Porque cargamos todo eso. Ira, maledicencia, malcriadez, porque yo me acuerdo que yo era súper malcriada y yo siempre despegaba enojo e ira hacia los demás, aunque no tuvieran nada que ver en esa situación que yo estaba pasando o que yo pasé. Y yo siempre recuerdo gritarle a la gente y decir, yo no me quedo callada, yo me tengo que defender. ¿Por qué? Porque llevaba eso en mi vida que me carcomía por dentro, que me podría. Y tuvo que ver mucho el arrepentimiento en mi vida, tuvo que ver mucho el aceptar mis errores, el aceptar mi situación para aceptar los errores de los demás y poder perdonar. Debemos aceptar los errores primero los nuestros, aceptarlos, como les escribí al principio, como les dije al principio, la persona que es capaz de perdonar reconoce primero sus propios defectos y luego acepta los defectos de los demás. Es comprensivo y empático. Da a los otros una segunda oportunidad y no es vengativo ni rencoroso. Posee capacidad de despejarse de sus propios intereses en busca del bien común. Necesitamos perdonarnos para poder perdonar. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos aceptar nuestros errores y nuestras cosas, todo lo que Dios nos perdonó, todo lo que Dios, es tan fácil pensarlo, es todo lo que Dios nos perdonó, es de donde Dios me sacó, es de donde Dios, con su gracia y con su amor nos sacó y nos dijo, te amo tanto que te quiero sacar de esto. Y nos sacó con amor y sin pensar en todo atrás, en todo lo que teníamos atrás. Y nos dio una vida plena, porque nosotros no podemos soltar, perdonar, para poder tener una vida plena, una vida llena de gozo y de recompensa, de gratitud. Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia quiere darnos esa gracia. Sé que es muy difícil para nosotras como personas, porque cada una de nosotras tenemos nuestra manera de ser y llevamos nuestro dolor de diferentes maneras. Para unas es más fácil perdonar, o para unas es más fácil aceptar, pero para otras no.
pero ahí es donde encontré yo una, una, una frase que me encantó. Dice, aprendí que el perdón no era algo que yo podía otorgar sola, sino que Cristo perdonaría a través de mí. Una vez que nosotras aceptemos nuestros errores, que aceptemos y que nos perdonemos y que aceptemos que tenemos iguales situaciones en nuestra vida, hacemos el mismo dolor, hacemos pasar a otras personas el mismo dolor, hacemos pasar a otras la misma situación que nosotras pasemos. Una vez que todo eso lo perdonemos, vamos a dejar que Dios de verdad entre en nuestras vidas y trabaje en nuestra vida, y a través de Él nosotras podemos perdonar. Es la única manera que nosotras podemos llevar perdón a los demás, reconociendo que somos hijas de Dios y que si Él nos perdonó y que si Él está en nuestras vidas, podemos perdonar. La otra semana vamos a hablar un poco de la perspectiva de Dios, de cómo lidiar con el dolor y cómo realmente vamos a encontrar una salida a esta falta de perdón y a esta falta de perdón hacia las demás personas, ¿verdad? No podemos lidiar con esto si no entendemos que nuestra vida tiene que soltar y llevar adelante todo aquello que Dios quiere en nuestras vidas. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta pequeña enseñanza. Realmente es pequeña porque Dios ha tratado en mi vida últimamente muchísimas cosas, ¿verdad? Y realmente estos días he estado lidiando con muchas situaciones y ha sido muy difícil para mí, ¿verdad? Y es donde me doy cuenta de que Dios me está usando, de verdad, de que Dios está trabajando en mi vida y que Dios quiere lo mejor para mí porque ha sido muy difícil y le di vueltas y he dado vueltas y vueltas a este estudio. Es hermoso, hice uno primero y después hice otro y hice otro, porque la palabra perdón encierra muchas cosas, pero quise pensar en que realmente algo que nos está pasando a nosotros como mujeres, en nuestras vidas, es la amargura por tanto dolor y por tantas situaciones que pasamos, ¿verdad? Unas más que otras. Entonces pensé en hablar sobre esto, ¿verdad? En la importancia de perdonar para quitar esta raíz de amargura que tenemos en nuestras vidas, la mayoría, que cargamos con un montón de situaciones, de cosas que nos han hecho, que nos dicen, que nos hacen, y que eso hace que realmente no estemos disfrutando de una vida plena como la que Dios nos está brindando una vez que decidimos seguirlo a Él y que decidimos ser hijas de Dios, ¿verdad? Entonces, oremos para que Dios esta semana pues nos ayude un poquito, ¿verdad? Y espero que pues en realidad este pequeñito estudio hayan entendido un poquito de lo que realmente Dios quiere para nosotros en nuestras vidas. La otra semana
vamos a hablar de otro poquito más y vamos a seguir adelante para crecer más en la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a cada una de ustedes por estar aquí y vamos a darle gracias a Dios porque nos ayuda y nos enseña. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra en nuestras vidas, Señor, por enseñarnos, Señor, lo importante que es el perdón en nuestras vidas, Señor, lo importante que es soltar, lo importante que es dar, Señor, misericordia a aquel que nos hizo daño o a aquella que nos hizo daño, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor, por todo, Señor, por todo lo que nos das, Padre, porque sabemos que es tu infinito amor y tu infinita gracia hacia nosotros, Señor. Te ponemos en tus manos esta semana, Señor, para que nos enseñes, Señor, para que traigas a nuestras vidas y nos dé luz, Señor, y aquello que llevamos en nuestras vidas, y aquella falta de perdón que tengamos, Señor, para que podamos recibir tu gracia, Señor, y recibir tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada una de las mujeres que hoy escucharon tu palabra, Señor. Bendícelas y guárdalas, Señor. Te damos gracias todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.